segunda vez que visitamos Asturias. La primera nos invitaron de la CSO La Madreña y la verdad es que fue increíble el trato y el ambiente que había y estamos deseando volver. Esta vez va a ser en la sala Whirlpool y también compartimos el cartel que era con Escama la Rede y estamos con muchas ganas de ir, la verdad. Yo creo que es más, en cuanto a sonido, suena más a nosotros, es más natural el sonido, suena más a banda que el anterior. Y en cuanto a las canciones, hombre, es un disco conceptual, un poco más conceptual que el anterior, y tienen una relación las canciones entre sí, es una especie de progresión de principio a fin durante el disco. Y luego en cuanto a la música, pues esta vez yo creo que hemos compuesto las canciones con más libertad, aunque teníamos un plazo fijo de grabación, pues hemos hecho las cosas con más libertad y sin tantos estereotipos ni sin tantas ataduras que teníamos nuestras propias anteriormente. En cuanto a temática, este disco es más introspectivo con respecto al anterior. Son historias más cotidianas, más personales, más interiores quizás, pero siempre son extrapolables al colectivo, a la sociedad. En cada canción pues tiene lecturas diferentes. O sea, este disco es más abierto a lecturas diversas, aunque siempre ha habido una intención, pero bueno, es más abierto en ese aspecto en cuanto a letras. En cuanto a música, hemos hecho las cosas esta vez sin complejos, sin presión, y lo que nos ha salido, cuando nos ha salido y como hemos querido. Para nosotros el directo es la esencia, ¿no? Ahí se aprecian cosas que en el disco no se aprecian, y viceversa también, ¿no? En el disco hay otras cosas que en el directo no se pueden ver, y ahí es donde al final nos vemos con el público, interactuamos con el público y donde al final debemos de transmitir aquello que en el disco de por sí no se transmite, ¿no? Llevamos 70 conciertos en lo que llevan estos últimos 2 años y nada, ahora en esta nueva gira tenemos la oportunidad de ir a Asturias, ¿no? Y darlo todo. A nosotros siempre se nos ha encasillado en el ska punk, ¿no? Nosotros consideramos que la música tiene muchos más matices, en nuestro caso, por lo menos, pero bueno, ya en lo que respecta a la formación que constituimos, vemos que hay formaciones parecidas en Asturias, como es el caso de Escama la Rede, que es la banda con la que tocamos este fin de semana, pueden ser también Dixebra, y luego los que fueron Fara Non Caduca, ¿no? Que ahora algunos de sus integrantes están en Escontra. Bueno, un saludo de parte de la banda, de Ska Kitan para Ixuxu Elkartea. Para Garaillo Soyuak. Y para todos los asturianos, nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado y lo sabes. Nos vemos el sábado.